ni muy buenos lectores, ni éramos muy buenos estudiantes, pero ahora en el Señor Él nos ha ido cada día capacitando y nos sigue capacitando, hermanos. No es que uno pueda llegar a un punto donde decir ahora sí, lo sé todo, lo entiendo todo y tengo la capacidad de entender todo, hermanos. Seguramente llegaremos al reino de los cielos con preguntas en ciertas cosas, hermanos, pero como hemos entendido en su palabra, que dice su palabra, que el Señor, las cosas que Él quiso revelárnoslas, nos las ha revelado. Y nos ha dejado muy claro lo que Él quiere que nosotros entendamos. Hermanos, busquen en sus Biblias en 8:1 de Romanos. Y vamos a estar predicando bajo el tema seguridad de vida eterna. Que esta clase de mensajes, hermanos, sirven para aclarar dudas en nuestra vida espiritual y sirven para afirmar nuestra confianza, fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Vamos a leer Romanos 8:1 y vamos a leerlo hasta el 4. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos dice de la siguiente manera. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, yo desde el tiempo que he comenzado en los caminos del Señor, he escuchado una pregunta que se hace siempre la gente: ¿la salvación se pierde o no se pierde? Y a esta pregunta, hermanos, nacen muchas otras preguntas. Cuando el Señor dice que es necesario nacer de nuevo, ¿cuántas veces nacemos? Cuando el Señor dice que nos da vida eterna, ¿cuántas veces nos da vida eterna? Cuando el Señor dice que nos sacó de las tinieblas a la luz, ¿cuántas veces nos saca? Estas son preguntas que nacen de esta misma pregunta: ¿se pierde la salvación o no se pierde? ¿De quién depende la salvación? ¿De nosotros o de Dios? Cuando alguien se mantiene firme, hermanos, es otra pregunta: ¿quién lo ayuda a mantenerse firme? ¿Él o Dios? Porque Dios es el que en nosotros produce el hacer como el haber por su santa voluntad. Lo dice en Filipenses. O sea, hermanos, que si en nosotros está el deseo de obedecer a Dios, no es nuestra carne, no es nuestra humana manera de vivir. Si en nosotros nace el deseo del arrepentimiento, no es de nosotros, es Dios que lo pone, porque es un don también, dice la palabra. El don del arrepentimiento es un regalo de Dios. Si en nosotros nace el deseo de orar, no es de nosotros, es Dios que lo pone. ¿Qué nos dice el versículo? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Hay condenación para los que estamos en Cristo? No hay condenación. Su palabra dice que no hay condenación.
Pero ¿qué nos sigue diciendo después, más adelante el versículo? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la evidencia del que está en Cristo Jesús. No anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Al Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, porque Dios dice su palabra que desde el momento que nosotros le recibimos el Espíritu Santo de Dios. Y dice su palabra que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Un sello es algo que se pone una vez y para siempre. Entonces, me preguntaba un varón el otro día, entonces, ¿qué pasa cuando alguien es cristiano y de repente anda en el mundo? Ahí es donde sale la pregunta. Entonces, hermanos, hay dos clases de personas que caen y se levantan, y del que cae y no se vuelve a levantar. Porque nosotros, hermanos, como cristianos en este mundo, no descartamos el caer en pecado. Pero si verdaderamente Cristo nos ha sellado con su Santo Espíritu, no nos vamos a sentir cómodos en el pecado. Vamos a hacer lo mismo que hizo el hijo pródigo cuando estaba fuera de la casa de su padre. Dijo, volveré a la casa de mi padre, le pediré perdón. ¿Por qué? Porque él reconoció que él no pertenecía a ese lugar. Y hermanos, en esta vida que nosotros vivimos, nosotros entendemos que pueden haber tropiezos que nos hagan caer en pecado, pero no quedarnos tirados. Porque es como habla también en Pedro, que habla acerca del perro, de la marrana y de todo eso. Dice, el perro lavado, el perro y se vuelve a su vómito, la marrana lavada vuelve al cieno. ¿Qué significa, hermanos? Que aunque nosotros agarremos un marranito, lo lavemos y lo vistamos y lo metamos dentro de nuestra casa, ese marranito va a estar limpio mientras no tenga la oportunidad de ver un charco. Pero tan solo ve el charco, el marranito va a volver a revolcarse en el mismo charco. ¿Por qué? Porque sigue siendo un marrano. La única manera que ese marrano no se puede revolver en el charco es que yo lo traiga a mi casa y lo transforme en una oveja. Si yo traigo ese marrano a mi casa y lo transformo en oveja, ese marrano después va a salir convertido en oveja y va a andar en medio del charco, pero ya no se va a revolcar. Quizás embarre sus patas de charco, pero no se va a revolcar en el charco. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio de naturaleza en ese animal. Así somos nosotros en Cristo Jesús. Hay un cambio de corazón. Y hermanos, algo que quiero aclarar cuando se habla de cambio de corazón, no me estoy refiriendo al órgano que bombea sangre. Me refiero al alma, al centro del hombre, al centro de los pensamientos, al centro de las emociones del hombre. Nuestros pensamientos son moldeados por lo que Dios nos enseña por medio de su palabra. Nuestros pensamientos son transformados por medio de lo que Dios nos instruye en su camino. Y entonces, ¿qué produce esto en nosotros cuando nuestros pensamientos, nuestras emociones son cambiados? Somos nuevas criaturas, con nuevos pensamientos, con nuevos deseos, con nuevas metas, con nuevas misiones, con una nueva forma de vivir. ¿Por qué? Porque su palabra nos ha cambiado nuestra manera de vivir. Aleluya. Su palabra nos ha transformado. Entonces somos de aquellos los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Por eso dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, las buenas acciones y el buen comportamiento de un hombre no le hacen salvo. Eso es resultado de lo que Dios ha hecho en él. Eso es resultado de que Dios ha cambiado y ha transformado sus deseos y pensamientos y voluntad. Nosotros no somos como Cristo. Cristo vino a esta tierra con ese deseo de hacer la voluntad del Padre y nunca cambió sus pensamientos hacia el Padre Celestial. Nosotros hemos nacido con los deseos del diablo
y con los deseos de nuestra carne. Pero Cristo nos ha hecho nueva criatura en su santa voluntad. ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué sigue diciendo más adelante? ¿Cómo Dios ha hecho esto en nosotros? Porque lo que era imposible para la ley, ¿por qué era imposible para la ley transformar nuestra vida y nuestro corazón? ¿Por qué? Por cuanto era débil por la carne. La ley no podía transformar, la ley no puede transformar pensamientos y corazones de las personas. Nosotros podemos invitar a las personas a reunirse con nosotros, a congregarse con nosotros y a imponerles reglamentos. Si usted quiere ser cristiano, tiene que hacer así y acá, y esto y aquello, dejar esto, dejar lo otro, y hacer esto y hacer lo otro, y ponerle un reglamento, si es posible con una libreta, ponérsela. Todo esto tiene que hacer usted para que sea cristiano. Eso no cambia el corazón. Eso no cambia el corazón. ¿Por qué? Porque eso lo puede cumplir y lo puede hacer únicamente para cumplir con la religión que él ha abrazado. Pero cuando la palabra de Dios lo convence de que es, porque hermanos, el recibir a Cristo nosotros lo hemos entendido como recibir su palabra como verdadera y genuina, como palabra de Dios hablada a nosotros. Entonces, esa palabra es la que cambia nuestra manera de pensar. No se trata, hermanos, de que, como decimos nosotros, de levantar la mano y decir yo acepto y recibo al Señor Jesucristo como mi suficiente Salvador. Porque puede decir esas palabras, pero si no está haciendo esto, no ha recibido nada. Nosotros venimos de un contexto en los países de nosotros donde se hacen campañas evangelísticas, donde pasan 10, 20, 30, 100 personas al frente. Al siguiente culto regresa uno o dos y cuando mucho. A veces no regresa ni uno. Yo me recuerdo cuando en las calles allá donde nosotros vivimos hacían esas campañas y pasaba un montón de gente y decía aceptar al Señor. Y de esos que pasaban, era raro el que volvía a los cultos y que seguía perseverando. Entonces, ¿quién había aceptado la palabra verdaderamente? El que seguía perseverando. La evidencia de que había aceptado a Cristo era que seguía perseverando y comenzaba una vida nueva transformándose en el camino del Señor. Esa era la obra que se veía, el fruto de que verdaderamente había recibido a Cristo. No era la confesión de fe. Y nosotros, hermanos, en nuestro afán por ganar almas para el reino, de llevar personas a Cristo, de ese amor por querer que más personas se conviertan, nosotros nos alegramos y nos contentamos con eso. Incluso decimos bienvenido, hermano, a la familia del Señor. Porque ese es nuestro deseo. Pero verdaderamente quien conoce si la persona se ha convertido en ese momento solo es Dios. Nosotros tenemos que ver lo que dijo Jesucristo: por sus frutos los conoceréis. Nosotros necesitamos ver los frutos. Jesús no necesita ver los frutos. Él conoce el corazón. Él conoce el corazón. Entonces dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, oiga bien, ¿por qué culpa fue? A causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El pecado fue condenado en la carne y castigado en la carne ¿de quién? ¿Quién recibió el castigo en la cruz? Porque no, al menos yo no he recibido castigo por mis pecados. Yo he recibido la gracia de Dios, la misericordia, el perdón de Dios. Pero yo no he recibido el castigo. Lo recibió Cristo Jesús. Entonces, hermanos, cuando nosotros entendemos nuestra condición, que íbamos caminando, camino al infierno, cada día acercándonos más, porque así es, hermanos. Cuando uno no está en Cristo, está en el mundo, está perdido, está con el diablo, cada paso que va dando en esta vida va un paso más cerca del infierno. Entonces, cuando uno reconoce para dónde iba caminando, hacia el abismo, hacia la perdición eterna, y reconoce que alguien pagó por sus pecados, uno dice: no puedo serle infiel a aquel que pagó ese precio. Y hermanos, y comienza en uno una lucha tremenda, una lucha enorme. La carne queriendo llevarlo
y el Espíritu de Dios queriendo sostenerlo en sus caminos. Y comienza aquella lucha, hermanos, cuando comiencen los caminos del Señor. Porque cuando verdaderamente uno se convierte al Señor, nace un remordimiento horrible en el corazón de uno de todo lo malo que ha hecho y saber que por culpa de esos pecados, Él sufrió en la cruz del Calvario. Saber, hermanos, incluso estando perdonados nosotros, cuando pecamos, recordar que por esos pecados murió Cristo. ¿Y por cuáles pecados murió Cristo? ¿Por los pasados? ¿Por los presentes? ¿O por los futuros? Cristo murió por todos nuestros pecados, hermanos. Pero si esto, hermanos, de saber que Cristo murió por nuestros pecados y que nos ha dado vida eterna gratuitamente y que nos ha traído a sus caminos y tenemos seguridad de vida eterna en Él, nos lleva a pecar, entonces ¿qué da a entender esto? ¿Hemos recibido a Cristo o no lo hemos recibido? ¿Hemos entendido el precio que se pagó o no lo hemos entendido? Si esto nos lleva a que porque Cristo pagó por nuestro pecado nos lleva a pecar más, entonces no hemos entendido el Evangelio. No hemos entendido qué precio se pagó por nuestro pecado. No hemos entendido, hermanos, la gravedad de nuestro crimen. Porque nadie, absolutamente nadie, podía pagar ese precio por nosotros. Ni los machos cabríos que se mataban cada año por el perdón de los pecados podían perdonar y limpiar al hombre para siempre de sus pecados. Entonces, al castigar el pecado en la carne y a causa del pecado, ¿para qué se hizo eso? Dice el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál justicia de cuál ley se cumplió? La justicia de Dios, que demandaba un sacrificio para el perdón de los pecados. Por eso dice Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Nadie, absolutamente nadie, puede recibir perdón de pecados si no es a través de Cristo. ¿Por qué no puede recibir perdón de pecados? Porque Dios es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios de amor, que Él en su amor no puede decir, ven, te perdono, si su justicia no va por delante primero. Alguien tiene que pagar. Porque si Dios hubiera podido hacer esto y decir, yo los perdono a todos. A todos. Pero entonces hubiera sido un Dios injusto. ¿Por qué? Porque había que pagar el precio. Y alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que pagar ese precio. La justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando Dios nos ve a nosotros en Cristo, no ve al pecador perdido, ve a Cristo en nosotros, ve su Espíritu Santo en nosotros. Gloria a Dios, amén. Pero la evidencia que hace visible si estamos en Cristo o no estamos en Cristo es lo siguiente, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, viven conforme a la carne, andan conforme a la carne, practican las obras de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y esta es la diferencia, el que está en Cristo y el que no está en Él. Entonces, hermanos, después de ver esto,
Vamos a ver lo que Jesucristo dijo acerca de sus ovejas y acerca de los que son de él. 10:27 en Juan. 10:27 de Juan. Aleluya. Dijo Jesucristo. En 10:27 de Juan dijo de la siguiente manera: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Recuerda aquel pasaje que dice: muchos me dirán, Señor, Señor, y yo les declararé, nunca los conocí. Aquí dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Qué sigue diciendo el 28? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué nos está diciendo Jesucristo aquí? El que está en mí tiene vida eterna. El que está en mí no se pierde, ni se perderá, ni nadie podrá sacarlo de mis manos. ¿Por qué razón nadie podrá sacarlo de sus manos? Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Y qué más dice Jesucristo? Yo y el Padre uno somos. El que está en mí, dijo Jesucristo, está en el Padre. El que está en el Padre está en mí. Y el que está en mí está en el Padre y tiene vida eterna. No dice tiene vida temporal. O dice recibirá. Tiene. Es algo que se da en el instante que se recibe a Cristo. Tiene vida eterna. Entonces, vamos a Hechos y quiero que veamos otros pasajes en Hechos que nos siguen enseñando acerca en Hechos 4:4. Quiero leer un versículo ahí y luego vamos a ir a Hechos 2. Dice Hechos 4:4. Vamos a ver, aquí está. 4:4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué escucharon? No escucharon a Cristo, escucharon la palabra. Creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Vaya al 2:41 de Hechos. 2:41 de Hechos. Dice 2:41 de Hechos: así que los que recibieron su palabra. El recibir la palabra es recibir a Cristo, hermanos. O recibir el Espíritu Santo es lo mismo recibir la palabra. ¿Qué dijo Jesucristo? Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Dice el 41. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron estos que recibieron su palabra? Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué más hicieron? Como evidencia de que recibieron su palabra y recibieron a Cristo en su corazón. ¿Qué más hacían? Y perseveraban ¿en qué? En la doctrina. ¿En qué más? De los apóstoles. ¿En qué más? En la comunión unos con otros. ¿En qué más? En el partimiento del pan, o sea, en la cena del Señor. ¿En qué más? Y en las oraciones. Esta es la evidencia de alguien que ha recibido. Por eso les digo, en Honduras yo veía esas multitudes en las campañas que pasaban al frente. 20, 30 y un montón de personas que pasaban, pero en los cultos después solo llegaban 2, 3 y a veces no llegaban ni uno, pero había veces que llegaban 1, 2, 3 y había al final a veces uno seguía hasta el final, se bautizaba, se convertía y de repente lo miraba uno que después de ser un vago, borracho, ladrón, ratero, lo que sea, comenzaba a cambiarse hasta su manera de vestir ya con su Biblia en la mano y después bautizándose y eso es recibir a Cristo, recibir su palabra, eso es. ¿Por qué? Porque Dios produce un deseo genuino de agradarle a Él.
Dios es el que produce ese deseo genuino en el corazón del hombre de poderle agradar, de seguir sus mandamientos. Porque yo recuerdo, hermanos, cuando yo era pequeño o joven, yo a veces me congregaba, iba a decir, hoy sí me voy a hacer cristiano. Y iba 2, 3 días, a los días me retiraba otra vez. Y hermanos, incluso hoy grande, la gente me preguntaba, ¿y usted es cristiano? Decía, sí, pero estoy caído. Yo no era cristiano, hermanos, nunca lo fui. ¿Sabe por qué le digo que nunca lo fui? Porque nunca nació en mi corazón un deseo genuino de agradar a Dios cuando yo era joven. Yo iba únicamente por ver si alguien ponía la mano y automáticamente me transformaba. Y esto no funciona así, hermanos. Dios no obliga a nadie a hacer la voluntad de Él. Porque si fuera, hermanos, que yo pongo la mano y Dios por medio de mí transforma el corazón de una persona y lo hace olvidar todo, hermano, entonces no fuera servir a Dios por amor, sino por imposición. Y esto es por amor. El servir a Dios es por amor, hermano, no es por imposición. No se trata de eso. Y muchas veces ¿cuántos quieren que oren por ellos? Yo pasaba al frente, a ver, decías, tal vez ahora sí, decía yo. Tal vez este tiene más poder que el otro, porque, hermano, llega un predicador, llega otro, y uno quiere, hermano, sentir aquello, pero yo no sentía nada, hermano. Y a veces, si este tiembla más, tal vez este tiene más poder. No, hermano, no pasaba nada. Pero de repente, hermanos, ya hoy, grande, el Señor comenzó a tratar con mi vida. Comenzó a arrinconarme a un punto donde comencé a cuestionarme qué he hecho de mi vida. ¿Qué he hecho de mi vida? ¿Qué cuentas le daré al Señor si hoy viene? Y comencé a visitar la congregación y comencé a escuchar la palabra. Y comenzó a despertarse un deseo de mí por agradar a Dios. Y un día el Señor tocó mi corazón y pasé y dije, quiero que oren por mí. Pasé al frente. Hermanos, y yo pensé que comenzaba una nueva vida fácil. Dije yo, esto va a ser fácil. El Señor está conmigo y yo tengo el deseo también. Esto va a ser fácil, dije yo. Empecé. No fue fácil, hermanos. Fue cuando más comenzó las luchas. El diablo, el enemigo, la carne, con aquellos deseos de volver otra vez ahí al fango, pero algo dentro de mí me decía, no, tú no perteneces allí, tú perteneces al reino celestial, y algo dentro de mí me volvía a jalar para adentro y a la carne otra vez queriendo, hermanos. Y me invitaban a los cultos, hermanos, y los amigos invitándome, que ven acá y que ven allá, y que celebremos tu cumpleaños, y que celebremos lo otro, y no, tengo que ir a un culto, y tengo que ir a otro. Y yo, hermanos, había un culto acá, había otro. Yo a todos los cultos iba, hermano, a todos iba, porque decía yo, entre más estoy con los hermanos, más me olvido del mundo. Decía yo, entre más me meto en lleno con los hermanos, más me aparto de los pecados. Y ese era mi pensamiento, y ese era mi deseo. Pero según yo, era yo que lo sentía, hermanos, pero hoy entiendo que no era yo. Era Dios obrando en mí. Era Dios transformándome, era Dios cambiándome. Hermanos, y a veces es fácil caer en la rutina y sentir uno como que esto es una rutina del día tras día, hermano. Pero esto debe de avivarse en nosotros día tras día, sentir ese mismo deseo cuando comenzamos. Como dice en Apocalipsis, aquel predicador le dice, Dios, vuelve a tu primer amor. Ese mismo deseo con que empezamos debe de estar vivo en nosotros, hermanos. Entonces, ¿cuál es la evidencia que se muestra a estas personas que recibieron su palabra? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y profetas, en la comunión unos con otros. Y esto se refiere a cultos, hermanos. Comunión unos con otros se refiere a culto o reunión entre hermanos. Porque cuando nos reunimos e incluso a comer entre hermanos, ¿de qué hablamos? De la palabra de Dios, cómo Dios ha obrado, cómo Dios nos ha cambiado. Comenzamos a contarnos, hermanos, cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, cómo Dios sigue obrando en nuestras vidas. Comunión unos con otros en el partimiento del pan, como dije, que es la cena del Señor, que siempre la iglesia del Señor tiene que practicar la cena del Señor, hermano. Es un mandato que Cristo dejó. En las oraciones también, que son las que la carne más odia, las oraciones. Pero son, hermanos, necesarias para el Hijo de Dios, necesarias para mantenernos fortalecidos en el Espíritu Santo. De otra manera, Jesucristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Aleluya. El espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Cuál espíritu está dispuesto? ¿El del hombre o el que Dios pone? El que Dios ha puesto. Ese espíritu está dispuesto. La carne no, la carne siempre quiere otras cosas. En 11
26, vamos a ir leyendo versículos ahora. 11:26 de Juan nos dice, Aleluya, amén. nuestro Señor Jesucristo, 11:26, ¿qué nos dice? Aleluya. 11:26 nos dice así: y todo aquel que viene y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Por qué estaba hablando Jesús esto, hermano? Porque había un hombre que había muerto llamado Lázaro. Y la hermana de él dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Por eso Jesucristo le dijo: todo aquel que vive y cree no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y esto es una pregunta que se nos puede hacer nosotros. ¿Creemos esto nosotros? Si creemos esto, entonces vivamos de tal manera. Bendito sea el Señor. El 25 dijo, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Volvemos a más atrasito al 4 ahí de Juan 24. 4:24. nos dice de la siguiente manera. Dice: Dios es espíritu. Era 5:24, hermano, me equivoqué de capítulo. 5:24. 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye, ¿el que oye qué? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso, hermanos, todo lo que nosotros predicamos debe de estar fundamentado en las Escrituras para no poner nuestra propia doctrina. Como el versículo que leí a mi hermano, el que busca su propia gloria, dice, no me acuerdo cómo es que decía, ahorita lo leo. Amén, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que habla del que lo envió busca la gloria del que lo envió. Entonces, hermano, ahí se conoce cuando la doctrina es verdadera o es falsa. En eso se conoce. La gloria de quién buscamos nosotros cuando queremos llevar a las personas a adorar a Cristo y a servir a Cristo. La gloria de Dios. Si yo estuviera aquí al frente parado, hermanos, y yo le dijera: yo soy el ungido de Dios, yo soy el que puede hacer las cosas porque por medio de mí Dios obra en ustedes, ¿la gloria de quién busco? La gloria mía. Si yo dijera: obedézcanme a mí, ¿la gloria de quién estoy buscando? La gloria mía. Pero yo no digo a la gente: obedezcan a Dios, su palabra, sus mandamientos, sus estatutos. Entonces, aquí leemos que Jesucristo habló diciendo esto: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Y hermanos, y a veces el oír a Dios, la gente dice: ¿cómo me gustaría que el Señor me hable? Dice, habla mi vida. Y dice, quizás ahora en esta noche en un sueño me hable. Hermanos, si despreciamos esto que está aquí, ¿cómo Dios nos va a hablar en sueños? Lo que pasa, hermanos, que a veces nosotros somos tan perezosos para leer las Escrituras que quisiéramos que durmiendo Dios nos revele lo que quiere revelarnos. Su palabra nos ha revelado lo que Dios ha querido revelarnos, hermano. O dicen otros: quizás mirara unas letras en el aire que flotan y que el Señor me está hablando. Dios, dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura a la cual nosotros debemos de estar atentos, como una antorcha encendida que alumbra hasta que el lucero de la mañana ilumine nuestros corazones. ¿Cuál es esa palabra profética que tenemos? Esta que está escrita, hermanos. A veces otra gente que dice: yo quiero que el Espíritu Santo me guíe. Dice. Pero cuando dice el Espíritu Santo me guíe, ellos piensan en algo que van a sentir por dentro y que los va a llevar haciendo lo bueno. Hermanos, el Espíritu Santo inspiró esta palabra. Esta palabra no fue inspirada por hombre.
Inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Cuando uno quiere que el Espíritu Santo lo guíe, lea la palabra y déjese moldear por ella. Y el Espíritu Santo lo guía. Porque Jesucristo lo dijo acerca de su palabra. Dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, la palabra que él habló es espíritu y es vida. Por eso nosotros creemos que la vida eterna nosotros la obtenemos por medio de Jesucristo, por el Espíritu Santo que ha inspirado esta palabra, la cual nosotros recibimos como verdadera y cierta. Nosotros no podemos creer, hermanos, a mí me puede venir cualquier profeta, cualquier persona que se diga profeta puede venir a mí y decirme, Dios me dijo y me habló, y yo puedo cuestionarlo y dudar de él. Pero si alguien me dice, la Biblia dice, escrito está, yo no tengo ninguna autoridad de dudar de esta palabra. Si, hermanos, si yo, por dado caso, le echara una mentira a alguien y alguien me dice, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, dice el Señor. ¿Por qué le tendría que creer yo? Porque está escrito en su palabra. Y yo no puedo cuestionarlo. ¿Qué tendría que hacer yo? Ser arrogante y decirle, pero si nadie es perfecto. No, pero si nadie es santo. ¿Acaso tú no mientes? ¿Cree que esa sería una actitud de un cristiano nacido de nuevo? ¿O qué cree que tendría que hacer yo? Reconocer mi pecado y arrepentirme de él. Porque imagínese usted David, después que pecó y le llegó el profeta a decirle lo que había hecho, y David hubiera dicho, pero quién no ha pecado? Pero ¿quién no ha... Aquí nadie es santo, que hubiera dicho David. Aquí todos pecamos. ¿Cree que hubiera sido una actitud de un hijo de Dios? No. La actitud del hijo de Dios es que reconoce su pecado y se arrepiente de él. Pero hermanos, ahora estamos en un tiempo de la arrogancia que usted corrige a la gente y la gente se molesta. ¿Quién eres tú para juzgarme? Si solo Dios me puede juzgar. Hermanos, esta frase me la dijo alguien el otro día y le dije, mira, varón, le digo yo, da gracias a Dios que te corrijo ahora que estás en vida. No esperes que el Señor te juzgue en aquel día, porque no vas a poder volver a la tierra a arrepentirte de tus pecados si Dios te juzga en aquel día, le dije. Porque si Dios me ha puesto en tu camino para ver lo que estás haciendo mal y yo reprenderte, es Dios que te está hablando. Porque hermano, al menos yo prefiero que alguien me reprenda de lo malo que hago ahora que estoy vivo y no esperar llegar al día final que Dios me juzgue. Porque dice su palabra, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hermano, porque Dios tiene unas promesas maravillosas en su palabra, pero tiene unas promesas también, hermano, que no son muy gratas para nosotros. Si yo me pusiera a leer las promesas del Señor, tanto las agradables como las desagradables, hermano, yo creo que nos decepcionaría escuchar muchas promesas desagradables. No erréis, no os engañéis, y todas estas frases. Ay de vosotros. Son promesas, hermanos, de Dios para nosotros. Pero, hermanos, nosotros que estamos en Cristo tenemos promesas mucho mejores que esas. Y nosotros por eso, hermanos, por eso que Dios ha hecho por nosotros, deberíamos estar agradecidos con el Señor. Dice Gálatas capítulo 5, 16, 17, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Qué dice 6:63 aquí en Juan? 6:63 nos dice de la siguiente manera, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Oiga bien lo que dice, el Espíritu es el que da vida, pero ¿qué dice después? Hablando de la palabra. Dice, el Espíritu es el que da vida. Salte solo de la carne. El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
esta palabra es espíritu y es vida, dice su palabra. No lo digo yo, lo dice su palabra. Así es, amén. A todos aquellos que nos van a ver, les va a quedar claro que no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Gloria a Dios, amén. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de seguir. Otra frase que he escuchado mucho de la gente, hermanos, es: cuando Jesucristo andaba en la tierra, miles lo seguían. ¿Todos eran cristianos? Ahora es la pregunta, ¿todos eran cristianos? ¿Por qué nosotros damos por hecho de que no todos se habían convertido? Porque cuando Pedro le dijo a Jesucristo: Señor, dura es tu palabra, ya se había ido la multitud. La multitud se había ido y Jesús le dice a ellos: ¿acaso vosotros también os queréis ir? Pedro le dijo: ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y a veces, hermanos, nosotros que hemos andado en lugares donde hay multitud de gente, decimos: ¿cómo hay personas cristianas aquí? Pero, hermanos, es algo, hermanos, que no quisiéramos nosotros que sucediera, pero es una realidad. No todos, hermanos, no todos de los que están son. Hay unos que están aprendiendo, otros que están comenzando los caminos, otros que están afirmados y otros que verdaderamente no son y otros que nunca se van a convertir también. Porque en su palabra nosotros vemos eso. ¿Qué dice Jesucristo cuando Jesús les dijo: y el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? Allí fue donde comenzó la gente a echarse para atrás. ¿Qué es negarse a uno mismo? Negarse a la carne. Cuando nosotros en ocasiones nos toca levantarnos de mañana a la oración, ¿cree que la carne quiere? Entonces, si venimos en contra de nuestra carne, ¿qué estamos haciendo? Negándonos a nosotros mismos. Y hay muchas cosas que cuando comenzamos en los caminos del Señor nos cuesta bastante, pero en eso estamos negándonos a los deseos carnales, tomando la cruz y siguiendo a Jesús. Y cuando se habla de tomar la cruz, se habla de nosotros estar, como dijo el apóstol Pablo, crucificados juntamente con Cristo a los deseos y pasiones de la carne y vivir en el Espíritu para la gloria de Dios. Juan 6:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, no dice estará, dice está sobre él. Entonces, el aceptar a Cristo, recibir a Cristo, tener a Cristo en nuestro corazón, nos perdona de nuestro pecado y nos pone en paz para con Dios. Ya no estamos en enemistad con Dios, estamos en amistad con Dios, en armonía con Dios. Dice Romanos 8, 6 y 10, que mi hermano lo leyó una parte ahí también, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque los que no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, dice, los que andan según la carne. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, ¿quiénes vosotros? Los hijos de Dios, los que tenemos a Cristo. No vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. La justicia que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Entonces, ¿tenemos seguridad de vida eterna en Cristo Jesús? Claro que sí, hermanos. Si estamos en Él, hay seguridad de vida eterna.
Nos dice 8:11, ahí mismo Romanos dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por qué espíritu? Por el espíritu que mora en vosotros, el espíritu de Cristo. Nos vivificará en el día final, después de la muerte, nos resucitará. Eso es lo que quiere dar a entender este pasaje, este versículo aquí. Entonces, nosotros creemos que tenemos vida eterna porque estamos en Cristo Jesús. ¿Y cómo sabemos que estamos en Cristo Jesús? Por el deseo que Él ha puesto en nosotros de agradarle. Por eso nosotros no podemos decir estoy en Cristo si no estamos agradándole en toda nuestra manera de vivir, hermanos. Entonces, hermanos, si estamos en Cristo, ¿qué cosa nos puede hacer caer de su gracia? ¿Qué cosa? Hay algo que lo pueda hacer sacar de la mano de Dios. Tristeza, angustia, habrá algo. Si Dios nos ha dado vida eterna, ¿habrá algo que nos pueda hacer caer de sus manos? Leamos 8 juntos, leamos 8:34 al 39, que nos dice que esto nos quede claro a nosotros, nos quede claro, hermanos, que no hay por qué dudar de la vida eterna que Él nos ha dado por medio de su Hijo amado. 8:34 en adelante lo leemos y dice de la siguiente manera: ¿quién es el que condenará? ¿Quién nos va a condenar? No, Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra y el que también intercede por nosotros. Entonces, si Él intercede por nosotros, ¿quién nos puede condenar? Nadie. ¿Por qué nadie? Por lo que sigue diciendo más adelante. Sigamos, ¿qué dice más adelante? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Del amor de Cristo? Es una pregunta. Ahora, la respuesta, no, sigue preguntando: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. Y termina las preguntas, ¿no? Todas estas preguntas que hizo. Si esto nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué dice después? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, y aquí está la respuesta, hermano. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Cristo llega a nuestra vida y su Espíritu Santo entra a habitar en nosotros, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Ni la muerte, dice aquí, hermanos. Muchas veces me han hecho la pregunta, hermanos: ¿tú serías capaz de morir por el Evangelio? Yo les doy una sola respuesta y les digo: si el Espíritu que estuvo en Pablo, en Pedro y en todos los discípulos y en los apóstoles y en los profetas que murieron por causa del Evangelio está en mí, no lo voy a negar. ¿Por qué? Porque yo no confío en mi valentía de hombre, decir yo soy muy hombre y soy capaz de morir por Cristo. No vaya a ser y me pase la de Pedro, que dijo: si es posible, por ti moriré, y después lo negó 3 veces. Porque, hermano, yo no confío en mí. Yo no confío en mí. Yo me considero un hombre débil, un hombre incapaz de hacer nada por mí mismo. Pero estoy seguro de que si este Espíritu que habla su palabra, que estuvo en estos siervos del Señor, está conmigo, a la hora que me pongan de rodillas o como sea que me pongan y me pongan a negar al Señor Jesucristo, está conmigo, estoy seguro que ese Espíritu me va a dar la capacidad para poder alzar mi voz y decir: creo en el Señor Jesucristo y confío a Él mi vida.
¿Por qué? Por estas promesas que hay aquí y por lo que hemos visto en los discípulos del Señor. Porque Pedro, aquel que lo negó 3 veces, después murió por Cristo. Porque el Espíritu Santo de Dios estaba con él. Nosotros, por eso Jesucristo dijo, separado de mí nada podéis hacer. Lo dice en su palabra, no lo digo yo. Nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dice Jesucristo. Entonces, hermano, si Él es la vid y nosotros los pámpanos, Él quiere que nosotros llevemos frutos. Y esos frutos dan testimonio de que Cristo está en nosotros. Y esos frutos dan testimonio de que hemos sido transformados. Y esos frutos dan testimonio de que Él nos ha alcanzado con su misericordia y su gracia redentora. Entonces, tenemos la seguridad y la certeza de que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y para corroborar más que en Cristo Jesús hay seguridad de vida eterna y que no se pierde, porque Él dice, les doy vida eterna y los que están en mi mano nadie los podrá arrebatar. Vamos a ver otro versículo más. 5:11 de Primera de Juan. 5:11 Primera de Juan. Vamos a leer qué dice su palabra allí. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Primera de Juan 5:11 nos dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y en quién está esa vida? Y esta vida está en su Hijo. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos sigue diciendo? El que tiene al Hijo tiene vida, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, cuando nosotros nos encontramos a un cristiano y le preguntamos, ¿tú eres cristiano? Y él dice, sí, soy cristiano. Y le pregunta a uno, ¿a dónde vas tu alma si murieras en este instante? Y le dice a uno, pues no sé, la verdad, eso solo Dios lo sabe. Es cristiano, tiene a Cristo, ¿no? Hay algo que no concuerda. Si dice ser cristiano, que tiene a Cristo, y luego le pregunta a uno, ¿para dónde va su alma si muere? Entonces, ¿qué está pasando allí? Hay algo que no está bien. Algo anda mal allí. Porque solo hay 2 maneras de vivir espiritualmente. O muertos o vivos. O en Cristo o sin Cristo. O en la luz o en las tinieblas. O salvos o condenados. O en el camino ancho o en el camino angosto. Solo hay 2 maneras de vivir la vida cristiana, hermanos. O en Cristo o sin Cristo. O con vida eterna o en condenación eterna. El que tiene al Hijo tiene vida. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Así que, hermanos, si tenemos a Cristo, nosotros damos por hecho que tenemos vida eterna. Hermano, que esto no sirva para que nosotros digamos, bueno, tengo vida eterna, yo puedo vivir como quiera, sino que esto nos lleve a decir, ya que tengo vida eterna, vamos a honrar a aquel que nos dio vida eterna. Y si no tenemos vida eterna, que esto nos lleve a decir, bueno, vamos entonces a encaminarnos, a caminar hacia esa vida eterna. Hermano, porque cuando Dios nos habla por su palabra, es porque nos quiere llevar al conocimiento pleno de su verdad. Así es, amén. Este es el testimonio. Dios ha testificado en nosotros, dándonos vida eterna. ¿Y de qué manera nos dio vida eterna? Por medio de Jesucristo. Entonces, el que ha aceptado a Cristo, o sea, el que ha recibido su palabra, tiene vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida eterna.
Por eso se hace énfasis, hermanos, en seguir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo él. Nosotros no podemos acercarnos a Dios por nuestras buenas obras, por nuestras buenas acciones, sino por Cristo, por su palabra, por su Espíritu. Porque si nosotros no tenemos a Cristo,